un hombre de 30 años fue atropellado por un camión y murió. Había pasado toda su vida trabajando solo para sobrevivir porque no tenía ninguna habilidad ni talento especial, pero todo cambió en un instante cuando el camión no logró golpearlo. Cuando abrió los ojos de nuevo, alguien lo llamaba Lord Jin. Estaba confundido porque su nombre era Sai Jinkuro. De repente, despertó y la mujer que lo llamaba Lord Jin lloraba de alegría. Ella le dijo que se había desplomado frente al príncipe heredero. No solo lo habían destituido de la guardia del príncipe, sino que también lo habían desterrado del país. Jin no entendía qué estaba pasando. Entonces le pidió a la mujer que le explicara dónde estaba y quién era. Ella le reveló que en realidad era un chico de 14 años llamado Jin Onland, heredero del duque Onland. Desde joven había servido como guardia del príncipe heredero del reino de Rosala. Sin embargo, ese mismo día, el príncipe le había ordenado que nunca más se presentara ante él. Esto se debía a que la familia Onland era conocida por producir lanceros excepcionales, pero Jin no tenía talento alguno para la lanza. Presionado, se había desviado y convertido en un delincuente. Tras muchos errores, el príncipe se cansó y le quitó su título y su puesto. Jin soltó un largo suspiro, dándose cuenta de que había renacido en el cuerpo de un chico problemático. Poco a poco, los recuerdos de su vida anterior empezaron a volver. Ahora tenía dos juegos de recuerdos. La doncella notó que Jin parecía más tranquilo ese día, quizá porque se había desmayado antes, y se dio cuenta de que los rasgos de Jinkuro empezaban a notarse en su personalidad. Cuando Jin se levantó de la cama, recordó que la doncella había mencionado algo sobre su destierro. Eso lo sorprendió, y le pidió que confirmara si había escuchado bien. La doncella asintió, explicando que, tras enterarse de su expulsión de la guardia, el señor lo había despojado de todo. Lord Esther fue elegido como nuevo sucesor. A Jin le dieron solo un mes para abandonar el país. Sabiendo que el mundo más allá de la capital estaba lleno de monstruos, entendió que este exilio era prácticamente una sentencia de muerte. Se sintió frustrado de haber renacido como un marginado. Mirando a la doncella, Elsa le pidió ayuda para vestirse. De repente, notó una pantalla de estado junto a él. Sus ojos se abrieron con asombro al contemplarla. Parecía que solo él podía verla. Al concentrarse más, pudo ver las estadísticas en detalle. Según lo que sabía de este mundo, solo personas con ojos mágicos increíblemente raros tenían esa habilidad. Se enfocó intensamente en revisar su propio estado y logró hacerlo después de varios intentos. Para su sorpresa, descubrió que su rango en esgrima era S. Sus habilidades con la lanza estaban calificadas como F, mientras que su dominio de la magia de agua y de recuperación era S. Su manejo de la magia de tierra y la alquimia era A, y sus habilidades en magia de fuego y viento eran B. Lo que realmente lo dejó atónito fue que su capacidad de encantamiento estaba clasificada en S. Según lo que sabía, solo existían 3 encantadores en todo el mundo, así que pensó que podría ser el cuarto. Eso lo emocionó porque tener una habilidad tan rara podía resultar muy valioso. Con este poder podía fortalecer diversas cosas, lo cual podría ayudarlo a sobrevivir en el mundo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando apareció su hermano menor, Esther. Le pidió disculpas por no haber podido ayudarlo antes frente al príncipe heredero. Luego le entregó algo de dinero y una lanza. Jin le agradeció y le preguntó si podía reunir algunos suministros de viaje a cambio de los objetos que no necesitaba. Esther aceptó y le dio una lista de lo que requería. Al día siguiente, Esther le mostró todo lo que le había pedido que comprara. Esther se preguntaba cómo lograría su hermano cargar con tantas cosas solo. Jin le dijo que tenía un truco que compartir, algo que ni siquiera su padre sabía. Le mostró la habilidad de crear una caja de objetos, y apareció una puerta mágica. Esther se quedó maravillado y miró dentro para encontrar un enorme espacio vacío. Alabó a su hermano por tener una habilidad tan extraordinaria. Jin notó que el estado de Esther también indicaba una pequeña caja de objetos, aunque Esther parecía no saberlo. Quiso decírselo, pero decidió mantener en secreto su habilidad para evaluar cosas. Pensó en una forma sutil de hacérselo notar y le pidió que trajera una pequeña botella con su fluido corporal rojo. Esther aceptó sin dudar. También le pidió que lo acompañara al gremio de aventureros para registrarse, y Esther, siendo el hermano solidario que era, aceptó. Mientras caminaban por las calles rumbo al gremio, escuchaban a los plebeyos hablar mal de él. A Jin le parecía lógico que lo despreciaran por su comportamiento grosero en el pasado. Los únicos que lo apoyaban eran Elsa y Esther. Elsa, que había sido su nodriza y lo había cuidado desde niño, lo respaldaba naturalmente. Sin embargo, Jin no entendía por qué Esther lo admiraba. Sus recuerdos no le daban pistas sobre esa situación tan desconcertante. Llegaron al gremio y completaron el registro. El personal allí fue grosero con él. Por la tarde, practicó esgrima porque tenía un rango alto en esa disciplina. Pensó en cómo habría sido todo distinto si hubiera descubierto sus habilidades antes. Durante el entrenamiento, se sintió ligero y rindió de manera excepcional. En la cena, Gordon Nonlin, el jefe de la familia, le dijo que esa sería su última comida allí. Jin lo aceptó y se excusó para prepararse para el día siguiente. En su habitación, encantó parte de
su equipo, incluyendo ropa y accesorios, sumando 27 niveles. Combinados con su nivel base de 25, su refuerzo total alcanzó el nivel 52. Usar esta habilidad lo dejó exhausto. Para recuperar energías, bebió una poción de maná antes de empezar a trabajar en el regalo para Esther. Al día siguiente, Esther y Elsa lo acompañaron a la puerta oeste de la capital para despedirlo. Les agradeció a ambos y le dio a Esther una carta y una caja como obsequio por haberlo ayudado. Le dijo que más tarde dejara caer unas gotas de sangre sobre la carta en secreto y que abriera la caja cuando él hubiera dejado el país. Esther lloró mientras Jin se despedía de ellos y se marchaba, decidido a comenzar su aventura. Al contemplar las montañas fuera de la capital, el primer objetivo de Jin era llegar a la frontera, pero había muchas ciudades de por medio que requerían varios días de viaje. Pensó en usar su refuerzo corporal potenciado por el encantamiento. Tras activar la habilidad, su cuerpo empezó a correr a una velocidad increíble. Se emocionó, pensando que así podría llegar a su destino mucho más rápido. Se detuvo en un lugar después de una hora. Por más que corría, no se quedaba sin aliento. Estaba muy satisfecho con la habilidad de encantamiento que poseía. De repente, divisó varios cuerpos tirados, heridos. Se sobresaltó y empezó a gritar. Tras unos momentos se calmó, pero unos goblins aparecieron de repente para atacarlo. Su cuerpo reaccionó de inmediato a los ataques, moviéndose antes de que pudiera pensar. Con el encantamiento, derrotó fácilmente a todos los goblins. Después de la pelea, se sentó bajo un árbol y dedujo que podía subir de nivel de manera adecuada. Tuvo que calmarse un poco después de la batalla porque la escena era muy sangrienta y él no estaba acostumbrado. En este mundo, era normal tomar el equipo de las personas derrotadas en combate, así que Jin recogió algunas cosas de la gente tirada en el suelo. Si llevaba los restos al gremio, podría recibir recompensas de las familias supervivientes, pero prefería salir del país cuanto antes. Después se puso a diseccionar monstruos. La prueba de subyugación de los goblins era una oreja y una piedra que tenían cerca del corazón, la cual podía canjearse en el gremio por dinero. El proceso de disección le resultaba muy desagradable, pero lo hizo de todos modos. En el camino hacia el pueblo postrero de Río se enfrentó a muchos goblins y kobolds. Para cuando llegó a la ciudad a la mañana siguiente, ya se había acostumbrado al combate. Revisó su estado y notó que había subido mucho de nivel. Sacó varias armas extra de su caja de objetos, ya que cada pieza de equipo solo podía encantarse una vez. Viajó un poco más y luego se detuvo en un lugar donde descansaban aventureros. Había varios cerca. Bebió una poción de maná para recargar energías cuando de repente aparecieron unos hombres heridos gritando por ayuda. Necesitaban desesperadamente una poción X. Otro aventurero comentó lo raras y valiosas que eran esas pociones, dudando que alguien regalara una. Uno de los heridos cayó de rodillas suplicando. Jin dio un paso al frente, anunciando que tenía algunas. A juzgar por su aspecto, los hombres no parecían peligrosos, así que decidió ayudarlos. Les dio una poción X a uno de los más graves y este sanó de inmediato. Se sorprendió por lo rápido que funcionaba. Un hombre del grupo le dio las gracias y se presentó como Alexander, líder de un grupo llamado Lágrimas de Dragón. Le entregó algo de dinero a Jin y se disculpó porque no era suficiente. Alec explicó que se habían encontrado con un poderoso ogro rojo, un monstruo de alto nivel, que los había dejado muy malheridos. Se inclinó ante él y le ofreció convertirse en su esclavo para pagarle por salvar la vida de su hermano. En este mundo la esclavitud era común, pero Jin rechazó la oferta de Alec, sin querer tenerlo como esclavo. De repente apareció una horda de orcos atraídos por el olor de la sangre. Eran monstruos de rango bajo, así que Jin creyó que podían con ellos. Sin embargo, los hombres que habían enfrentado al ogro aún se recuperaban y su equipo estaba en mal estado. Jin sacó varias armas de su caja de objetos y las repartió entre ellos para prepararlos para la pelea. Rápidamente se encargó de algunos orcos mientras los demás se unían a la batalla. De la nada, un grupo de hombres fue derribado por un solo y poderoso golpe, lanzado por un orco general de rango B. Jin intentó enfrentarlo solo, pero el general lo empujó con un solo puñetazo. Si no hubiera estado protegido por un encantamiento, ese golpe lo habría matado. El orco intentó otro ataque, pero Alec intervino golpeándolo por la espalda. Con la atención del orco puesta en Alec, Jin aprovechó la oportunidad y lo apuñaló en la cabeza. A pesar de la dificultad, logró decapitar al monstruo. Al ver a su general derrotado, los demás orcos huyeron. Alec lo felicitó y le preguntó si era un aventurero de alto rango. Jin respondió que apenas era un principiante con rango G y que había logrado derrotar al monstruo gracias a la ayuda de Alec. Otros aventureros cercanos oyeron a Alec mencionar el nombre de Jin y se preguntaron si era el mismo Jin Onland que había sido exiliado. Jin decidió que no tenía sentido ocultarlo, así que confirmó su identidad. Los aventureros se sorprendieron porque no coincidía con los rumores que habían oído de él. Luego preguntó a Alec por sus planes. Alec dijo que se dirigían a Moriberg, pero que ahora se consideraba esclavo de Jin y lo seguiría a cualquier parte. Jin se sintió presionado por la insistencia de Alec. Para mantenerlo seguro en el viaje a Moriberg, Jin sugirió viajar juntos. Una vez llegaran a la
la capital, planeaba presentarle a su hermano Esther y darle algo como pago por haberse ofrecido como esclavo. Alec rompió en llanto y lo abrazó con fuerza para expresar su gratitud. Mientras tanto, 3 personas los observaban desde la distancia, entre ellas una elfa que lo encontraba intrigante. La partida de Jin tuvo que luchar contra las hordas restantes de orcos para cruzar la frontera. Eventualmente llegaron al bosque de los goblins. Como su nombre lo indica, las únicas criaturas allí debían ser goblins, los cuales Jin podía manejar fácilmente. Se deshizo de muchos sin problema, pero la cantidad era abrumadora. El resto del grupo se unió para derrotarlos a todos. Tras la pelea, todos quedaron exhaustos y tirados en el suelo. Alguien le preguntó por qué era el único que no estaba gravemente herido aunque había estado en primera línea. Jin se rió nerviosamente y explicó que quizás se debía a su ventaja en fuerza. Técnicamente no mentía, porque su habilidad de encantar objetos con magia había potenciado sus capacidades físicas. La elfa de antes lo interrumpió y lo llamó impresionante. Se presentó como Karen, la líder del grupo Llama Sagrada. Un hombre con ella se presentó como Bogard. El tercer miembro del grupo lo observó detenidamente y dedujo que era un encantador. Esto puso una sonrisa en su rostro y se presentó emocionado como Will. Jin le estrechó la mano y revisó el estado de su grupo. Notó que eran un grupo de rango A con miembros muy hábiles. En el estado de Will aparecía la habilidad de evaluación de armas. Jin se preguntó si esa era la manera en que Will había descubierto su capacidad de encantamiento. Le preguntó cómo lo sabía. Will respondió que vio que todo el equipo de Jin estaba imbuido con refuerzo físico +8, una hazaña que solo los encantadores lograban, ya que era difícil mejorar múltiples piezas de equipo con el mismo valor. Los aventureros a su alrededor escucharon la conversación y empezaron a bombardearlo con preguntas. Will le preguntó si estaría dispuesto a encantar algo para él a un precio razonable. Jin respondió que debían cumplirse ciertas condiciones para realizar esa habilidad. El dueño debía dejar caer unas gotas de sangre sobre el objeto a encantar. En ese caso, solo el propietario podría usar los efectos del encantamiento en el equipo. De lo contrario, tendría que pasar por Moriberg. Les prohibió al grupo contarle a nadie sobre esta habilidad hasta que él estuviera oficialmente al mismo nivel que ellos. Los miembros aceptaron sus condiciones. Will afirmó que todos eran aventureros de cual y que les habría encantado tener un encantador en su país. Jin estaba dispuesto a aceptar cualquier precio por encantamientos porque nunca había conocido a otros encantadores y no sabía los precios habituales. Les ofreció unas cartas y les explicó cómo podía usarlas. Will se sorprendió al descubrir que con su rara habilidad podía proveer cartas de evaluación, bolsa mágica y magia de alquimia. Los 3 miembros encantaron su equipo. La única carta sobrante fue una de evaluación para todos ellos. Sin embargo, Jin estaba muy cansado en ese punto. Siguió bebiendo pociones de maná para mantenerse con energía. Los miembros dejaron caer un poco de su sangre sobre las cartas para encantarlas. Will quedó encantado con su carta de evaluación. Le preguntó si conocía sus talentos, ya que la carta solo mostraba sus habilidades. Jin respondió que los talentos eran inciertos. El talento de algunas personas podía no desarrollarse nunca, así que no aparecía en la carta. Los aventureros de Llama Sagrada le dieron una gran suma de oro y objetos valiosos a cambio de sus servicios de encantamiento. Will encontró extraño que alguien con tantos objetos raros viajara sin caravana. Cuando le preguntó, Jin reveló que había sido exiliado. Esta revelación los dejó impactados, y de inmediato comenzaron a preguntarle la razón. Él explicó que siempre había sido marginado por los demás, así que ser falsamente acusado era inevitable. Había mantenido sus habilidades en secreto, incluso de su propia familia. Temiendo ser explotado por los poderosos, había desarrollado desconfianza hacia todos. Will le agradeció a Jin por su sinceridad y lo invitó a acompañarlos al reino de Qual, asegurándole que allí sería bien recibido. Había muchos monstruos en la frontera, pero con él y sus compañeros juntos, atravesarla fue sencillo. Jin aceptó unirse a ellos y comenzaron su viaje. Rápidamente llegaron a Moriberg. Como nadie lo reconocía allí, decidió ir de compras. Compró con entusiasmo varios objetos, incluyendo una armadura y una lanza para Esther. El tendero se sorprendió al ver a un chico tan joven adquiriendo cosas tan costosas. Pagó todo y se llevó los artículos con él. Hizo todo lo posible por encantar los objetos que serían regalos para Esther. Jin consumió muchas pociones de maná y pasó toda la noche encantando. Al día siguiente, entregó un paquete a Alec para que lo llevara a Esther. También le dio a todos unas cartas mostrando sus estados. Practicó mucho la magia de encantamiento porque quería subir de nivel en esa habilidad. Se despidió del grupo de Alec y partió hacia la frontera junto con Llama Sagrada. Mientras tanto, en la residencia Nonland, Esther fue puesto bajo arresto domiciliario por 50 días. Su padre lo declaró como el nuevo heredero y le ordenó olvidar a su hermano. Solo en su habitación, Esther lloraba recordando a Jin. Después de que su hermano se marchara, su padre solía golpearlo cada vez que descubría que Esther hacía algo que no aprobaba. Lo reprendía por ir en contra de sus órdenes y como castigo lo mantenía encerrado en la casa durante 50 días.
incluso declaró que Jin ya no formaba parte de la familia. Encerrado en su habitación, Esther se preocupaba por el bienestar de su hermano. A pesar de todo, confiaba en que seguía vivo y que estaba bien en algún lugar. Mientras tanto, en otro país, Jin estaba ocupado luchando contra monstruos. A menudo mencionaba el nombre de Esther, diciendo lo mucho que estaba trabajando duro. Lo acompañaban los miembros de Llama Sagrada, que peleaban a su lado. Will, usando su magia de corte de viento, partió sin esfuerzo a un monstruo gigante. Jin quedó impresionado por las habilidades de rango de Will, quien le dijo que pronto subiría de nivel gracias a sus encantamientos. Will admitió que era mejor con la magia de fuego, pero el bosque limitaba su uso. Karen y Bogart terminaron con los monstruos restantes. Curioso por si ahora los aventureros de rango más bajo podían cruzar la frontera ya que habían despejado a la mayoría de los monstruos, Jin le preguntó a Karen. Ella explicó que esa zona seguía estando prohibida para aventureros de rango C o menor. Cuando los comerciantes cruzaban la frontera, solían llevar guardias de rango A o B. Avanzar más allá significaba arriesgarse a encontrarse con guibernos, lo cual atemorizaba a muchos. Finalmente, el grupo llegó a la frontera del país. Ante ellos se alzaban enormes puertas, vigiladas por varios guardias. Jin se preguntaba si podrían pasar sin problemas, ya que se decía que ningún exiliado había logrado atravesar la frontera. Karen y Bogart lo tranquilizaron, prometiendo intervenir si las cosas no salían bien. Un aventurero de rango A era tratado como un conde, mientras que uno de rango S equivalía a un duque. Los inspectores allí tenían como mucho rango de vizconde, así que su grupo tenía autoridad sobre ellos. De repente apareció un guardia y les pidió sus identificaciones. Se sorprendió al verla de Jin, dándose cuenta de que era Jin Nonland, el exiliado. Le preguntó cómo había logrado llegar allí en solo 5 días. Karen dio un paso al frente y le preguntó por qué importaba. Señaló que se le había ordenado abandonar el país y él había cumplido, así que no debía haber quejas. El guardia se ofendió y le gritó, cuestionando cómo una plebeya podía hablarle de esa manera. Karen le estampó su identificación en la cara, y el guardia empezó a sudar al darse cuenta de que ella era una aventurera de rango S. Karen lo amenazó, diciendo que probaría su arma con él si no cerraba la boca. El guardia, aterrorizado, salió corriendo. Luego apareció un guardia de mayor rango y se disculpó por el comportamiento de su subordinado. Preguntó por qué gente del reino de cual viajaba con alguien como Jin, a quien describió como un hombre irrespetuoso. Afirmó que supuestamente había intentado envenenar al jefe de su familia para quedarse con su dinero. Jin se quedó en shock al escuchar esa nueva acusación de intento de asesinato. Concluyó que su familia debía odiarlo tanto como para inventar semejantes historias. Will explicó al guardia que solo lo estaban escoltando porque habían oído que lo habían exiliado. Según las leyes del reino, cuando alguien es desterrado, debía salir del país en cierto tiempo y nunca regresar. Jin había cumplido las reglas, así que nadie debía detenerlo. Pero el guardia sospechaba de que hubiera llegado tan rápido, lo cual le parecía raro. Will salió en defensa de Jin diciendo que habían viajado juntos 3 días y no habían tenido ningún problema con él. El guardia intentó seguir discutiendo, pero al final se rindió y los dejó pasar. Así llegaron al territorio del reino de Qual. Jin agradeció a Will y a los demás por su ayuda durante el viaje. Will le preguntó si había considerado cómo reaccionaría el reino de Rosalta si descubrían que era un encantador. Le explicó que podrían intentar llevárselo de vuelta o incluso eliminarlo. Por eso le sugirió registrarse en el reino de Qual. Si encontraba trabajo en la ciudad y subía de nivel regularmente, eventualmente podría revelar por sí mismo que era encantador. La gente de Qual lo apoyaría y mientras estuviera registrado allí, Rosalta no podría hacerle daño. Jin aceptó la idea y decidió visitar el gremio. Will le dio unas instrucciones a Bogart que él no entendió. Más tarde, emocionado, le dijo a Karen que había encantado una carta de curación para ella y ella la aceptó feliz. Cuando Karen y Jin llegaron al gremio de aventureros, todos la miraban. Parecían fascinados por su presencia. Algunos envidiaban que estuviera acompañada por un chico nuevo. Pidieron al recepcionista los detalles para el registro. Entonces el hombre le pidió a Jin que mostrara las cosas que había cazado anteriormente. Jin sugirió mudarse a un área más grande para eso. Todos se trasladaron al patio trasero del gremio. Jin sacó unas bolsas de su caja de objetos. Estaban llenas de orejas de goblin. No había tenido tiempo de diseccionar a los orcos, así que había traído sus cuerpos completos. Apuntó la abertura de la caja de objetos hacia el suelo y empezaron a caer numerosos orcos. Los encargados de evaluarlos se quedaron paralizados, con la boca abierta. Al convertir todo en dinero, hizo un total de 24,3 millones de yenes. Estaba encantado de haber ganado tanto. Nunca habría soñado con tener ahorros de 6 cifras cuando era Jinkuro. Había acumulado suficientes puntos para ascender a rango C, pero todavía tenía que pasar una prueba de ascenso para obtener ese nivel oficialmente. Tenía que enfrentarse en un combate de prueba contra el examinador. Fue conducido al campo de batalla. Un hombre apareció detrás de él y se presentó como el maestro del gremio, Snow. Declaró que él sería quien pelearía contra Jin. La noticia se extendió
extendió rápido por todo el gremio, el maestro iba a probar personalmente a alguien. La gente sentía curiosidad por las habilidades del retador. En el área de pruebas, el árbitro anunció que combinarían el examen de rango D y C para ahorrar tiempo. El maestro del gremio expresó interés en evaluar al retador Jin. A pesar de las advertencias del árbitro sobre los riesgos, el maestro estaba ansioso por participar. Desde la multitud, Karen lo tranquilizó, ofreciéndose a curar cualquier herida. Esto provocó el enfado de algunos hombres del público que resentían la atención de Karen hacia el maestro del gremio se hizo evidente. El árbitro dio la señal de inicio del combate. El maestro del gremio atacó primero, cargando velozmente contra Jin, que apenas logró esquivarlo a tiempo. El maestro comenzó entonces una serie de ataques que Jin intentaba evitar, que era tan rápido que no podía seguirle el ritmo y terminó recibiendo un golpe leve en la mejilla. El maestro comentó que normalmente sus oponentes se rendían a los 3 minutos, así que era impresionante que todavía siguiera en pie. Hacía tiempo que no se encontraba con una resistencia así. Esta vez, Jin trató de iniciar un ataque, pero el maestro lo esquivó con facilidad. Jin pensó que, teniendo en cuenta que su nivel de esgrima era 104, no era sorprendente que fuera tan bueno. Continuaron intercambiando ataques, y el público se mostró impresionado de que Jin pudiera seguirle el paso. El maestro del gremio empezaba a cansarse, mientras que Jin seguía impasible. Aplaudió a Jin por haber aguantado tanto y declaró que era hora de terminar. Ambos cargaron el uno contra el otro al mismo tiempo. Usando su encantamiento, Jin se agachó, esquivó el ataque del maestro y logró asestarle un golpe en el torso. El público quedó en shock al ver el desenlace. El maestro cayó de rodillas y admitió la derrota. Karen corrió hacia él y le ofreció curarlo. Débilmente, el maestro dijo que una poción sería suficiente, pero Karen insistió en sanarlo, pinchándole las mejillas. Él se sonrojó y dijo que ni siquiera estaba herido. Will se acercó aplaudiendo, impresionado de que Jin hubiera derrotado al maestro del gremio. Le preguntó cuál era su secreto y, con cierta duda, Jin confesó que había rehecho el encantamiento de su equipo. Entonces Will anunció en voz alta que Jin había sido un encantador todo el tiempo. Todos en el lugar quedaron atónitos ante la revelación. El maestro no podía creerlo, ya que solo existían 3 encantadores en el mundo. Will lo tranquilizó asegurándole de la habilidad de Jin, mencionando su pertenencia a la llama sagrada. Le mostró al maestro su tarjeta de evaluación para demostrar que también poseía esa habilidad. Sudando, el maestro intentaba asimilarlo todo. Jin lo tranquilizó diciéndole que era fuerte y que sin los encantamientos él no habría ganado. El maestro rió nerviosamente y lo declaró aventurero temporal de rango C. Jin celebró al principio, pero después empezó a preocuparse al darse cuenta de que su rango era solo temporal. Le preguntó a Will por qué no tenía un rango completo. Will le explicó que los encantadores comienzan automáticamente en rango S, pero hasta que no fuera oficial, estaría atascado como C temporal. Era importante que el gremio viera sus habilidades en combate, porque si no era lo bastante bueno, el gobierno enviaría guardias para vigilarlo todo el tiempo. Jin se preguntó por qué Will lo ayudaba tanto. Will se sorprendió por la pregunta, pero luego sonrió y dijo que quería ver qué clase de historia crearía. Prometió que, con sus habilidades de encantamiento y evaluación, incluso podría llegar al rango SS, que es más alto que ese y viene con libertad frente a la autoridad. Podría convertirse en algo así como un señor feudal si lo lograba. Will le preguntó si estaba dispuesto a aceptar el desafío, sabiendo que requeriría mucho esfuerzo, y pensando en todo el trato injusto que había soportado, Jinx vio en esto una oportunidad para demostrar de lo que era capaz. Con su encantamiento, estaba decidido a esforzarse al máximo y alcanzar el rango SS. Jinx viajaba en un carruaje rodeado de guardias mientras estudiaba intensamente para un examen de ingreso. A mitad de mes, estalló un alboroto afuera. Al escuchar el caos, salió del carruaje para ayudar a sus guardias. Los cobaltos habían atacado y los guardias estaban en combate. Pensando que era una buena oportunidad para probar su magia de agua, Jin conjuró una esfera de agua y la lanzó contra los cobaltos para bloquearles el paso. Sin embargo, el agua solo los empapó sin causarles daño. Al darse cuenta de su error, Jin retrocedió y se concentró en hacer su siguiente ataque más fuerte y veloz. Reuniendo su poder, creó una esfera de agua más grande y poderosa, que arrasó rápidamente con los cobaltos en su camino. Después de derrotar a todos los monstruos, un guardia le preguntó si también había usado encantamiento en esos ataques. Jin aclaró que ya tenía aptitud para la magia de agua. El guardia se disculpó por interrumpir sus estudios y dejar que peleara, aun cuando ellos estaban allí para protegerlo. Jin los tranquilizó diciendo que estaba bien y que de hecho le había servido como entrenamiento. 2 semanas antes, Will y Bogart lo habían llevado a la mansión de un conde, diciendo que pasarían la noche allí. Jin protestó un poco, pensando que quedarse con un noble no sería buena idea. Will defendió al conde Brand, asegurando que mantenía distancia de los nobles arrogantes y que además lo había ayudado cuando él recién comenzaba. Finalmente, Jin aceptó y entró en el palacio. El conde Brand le estrechó la mano respetuosamente y se presentó. Jin respondió de manera educada al saludo del conde. El conde había preparado una comida
comida, así que todos se dirigieron a la mesa. Jin se emocionó al ver tanta comida, ya que llevaba un tiempo sobreviviendo solo con alimentos preservados. Durante la cena, el conde le preguntó por sus planes de futuro. Jin explicó que planeaba viajar por Kual mientras subía de rango. Eventualmente, quería salir del reino de Kual y establecerse en el reino de Yamato. Su intención era inscribirse en la Academia Real de Yamato, pero alcanzó el rango S mucho más rápido de lo que esperaba.